Este es el primer vídeo del tema 8, del origen y evolución de la vida. Vamos a hablar en este tema de las teorías sobre el origen de la vida, compararemos el fijismo con el evolucionismo, os presentaré las pruebas de la evolución y las principales teorías evolucionistas. El origen de la vida es una de las preguntas que se ha planteado la humanidad desde el principio y cuando lo hemos contestado mediante la intervención de seres divinos, procesos mágicos y demás, se conoce como creacionismo. En defensa del creacionismo apareció la teoría de la generación espontánea que defendía que la vida aparecía de forma natural y sin control a partir de restos inorgánicos. Llegado a haber libros de recetas para generar ratas, cucarachas y demás. En ese mundo un poco mágico del siglo XVII todavía se plantearon varios experimentos para demostrar que la generación espontánea era falsa. Entonces el experimento de Reddy es bastante sencillo, puso 3 frascos, uno abierto, uno tapado con una gasa y otro cerrado herméticamente, y solo aparecieron gusanos y seres vivos en el que estaba abierto. Lo que demuestra que para que aparezca vida tiene que estar en contacto con otra forma de vida. Sin embargo, los defensores de la generación espontánea defendieron que lo que necesitaba la materia inorgánica o los restos para que apareciera vida era el contacto con el aire, porque ese aire tenía un éter creador, una energía vital que promovía la aparición de vida. Para esto llegó Pasteur, que hizo el experimento definitivo ya en el siglo XIX con los matraces en cuello de cisne. Puso caldo de carne en 2 matraces con cuello de cisne, le mató los seres vivos que pudiera ver a través de calor y luego a uno de los 2 matraces le cortó el cuello de cisne. En este matraz sin cuello de cisne sí que aparecieron seres vivos, mientras que en el matraz que mantenía el cuello los microorganismos se acumulaban en la parte baja, no eran capaces de llegar al caldo de carne y no se pudría. Entonces, aun estando en contacto con el aire, la vida no aparecía. ¿Por qué? Porque la vida necesita estar en contacto con otros seres vivos. Habíamos descartado la generación espontánea, pero no teníamos una alternativa hasta el siglo XX que Oparin y Haldane formaron la teoría abiogénica. Lo que decían es que, como en la fotosíntesis lo que necesitamos son compuestos reductores de energía, pues para pasar de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos necesitamos lo mismo, compuestos reductores y energía. Y defendieron que en los primeros millones de años de la Tierra, la atmósfera estaba compuesta por moléculas reductoras, metano, amoníaco, hidrógeno molecular, y además había muchísima energía por los rayos de una atmósfera bastante inquieta, los volcanes que emitían calor y la radiación solar. Entonces, en ese mare magnum, en ese momento tan complicado, se formaron moléculas orgánicas sencillas que al enfriarse el planeta y formarse las primeras láminas de agua dieron lugar a lo que se conoce como el caldo primitivo. Y en ese caldo primitivo las moléculas orgánicas simples empezaron a formar moléculas orgánicas compuestas hasta llegar a agruparse en lo que se conocen como coacervados. Los coacervados son esferas de grasa, ¿vale? Esferas de lípidos, y dentro de ellas se acumulaban algunos compuestos orgánicos que tenían reacciones químicas entre sí. Y esto fue el espacio perfecto para que cuando aparecieron las moléculas con capacidad de autorreplicarse, los ácidos nucleicos, y entraron estos coacervados, dieron lugar a las primeras probacterias o formas de vida que ya eran capaces de hacer las 3 funciones vitales. Esta propuesta además fue demostrada más o menos a través de un experimento, el experimento de Miller, que defendía que poniendo agua a hervir, que simulaba ese caldo primordial de los mares someros en contacto con los volcanes, ese agua herviría, saldría vapor de agua que uniríamos los compuestos reductores de la atmósfera primordial, amoníaco, metano y ese conjunto de gases subiría a la atmósfera donde los rayos la someterían a impulsos eléctricos y luego se enfriaría en las lluvias dando lugar a compuestos orgánicos sencillos. Y se consiguieron crear compuestos orgánicos sencillos. El problema estuvo cuando a través de la geología se descubrió que la atmósfera primitiva no tenía esa composición reductora que defendían Oparin y Haldane. Entonces esta teoría fue descartada. Y tenemos otras teorías que han aparecido a posteriori para cubrir ese hueco sobre el origen de la vida. Una de las que tiene más defensores, aunque parezca mentira, es la teoría de la panspermia, que lo que defiende es que la vida llegó a través del espacio, y tiene 2 vertientes. Por un lado están los que defienden que la vida llegó en forma de bacterias, esporas o semillas de otros planetas, como Arrhenius, y otros como Crick, que defienden que lo que llegó en los meteoritos, lo que llegó del espacio fueron los ácidos nucleicos, y algunos compuestos orgánicos complejos, proteínas y demás, que sí que podrían sobrevivir al impacto del meteorito con la Tierra y, como son capaces de autorreplicarse, pues expandirse por el planeta.
Como os digo, todavía se mantiene como una posible hipótesis, pero no nos explica cómo se forma la vida. Nos dice cómo llegó y coloca el problema en otro planeta previo que no podemos estudiar. Entonces tenemos una alternativa que es la hipótesis hidrotermal, que ubica la aparición de la vida en volcanes subterráneos, en las fuentes hidrotermales, basándose en los mismos principios de la teoría biogénica. Una fuente hidrotermal es esto, son fumarolas que salen gases del interior de la Tierra, principalmente en dorsales o en puntos calientes, y esos gases que salen son mayoritariamente reductores, así que ahí tenemos el poder reductor. Además están expuestos a mucho calor del volcán, así que tenemos energía, y el agua de los mares protegería a los compuestos orgánicos de la radiación ultravioleta que los podía destruir. Entonces el proceso que defienden es bastante parecido al de Oparin. En un primer lugar se formarían moléculas capaces de autorreplicarse, que se protegerían en estos coacervados, en estas esferas de grasa, y a lo largo de los años irían incorporando nuevas moléculas orgánicas que producirían reacciones químicas del metabolismo para producir energía. De esta forma, si tenemos una membrana lipídica, un material genético y un citoplasma, pues tenemos una célula. Daríamos lugar a las primeras bacterias, ¿vale? Que con el tiempo llegarían a ser fotosintéticas, aprovechar la energía del sol, y darían lugar a lo que se conoce como estromatolitos, que son las bacterias más antiguas de las que tenemos fósiles, que tienen en torno a 4.500 millones de años. Como todavía no tenemos claro el origen de la vida, ahora mismo están las dos teorías principales, son panspermia y las fuentes hidrotermales. En cuanto al fijismo, el fijismo era la teoría que defendía que la vida se ha mantenido constante desde el origen. El origen era, claro, una creación divina, está muy vinculada a la Iglesia Católica y a la defensa del paradigma católico. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años se fueron encontrando fósiles, y la explicación que se había dado de los fósiles como animales mitológicos, tipo dragones y demás, fue perdiendo vigor y hubo que generar una teoría un poco más concisa. Y ahí tenemos el catastrofismo de Cuvier. Cuvier generó la teoría del catastrofismo, que decía que el ser superior generaba la vida, y luego provocaba algún tipo de catástrofe que dejaba los restos de esos seres vivos enterrados en las rocas, los fósiles, y volvía a hacer una creación de nuevas formas de vida, que si se portaban mal o se aliaban con el diablo y todas estas cosas, volverían a desaparecer una catástrofe. Estaba muy en línea con el pensamiento general en el siglo XIX con el poder de la Iglesia. Y aparecieron diferentes teorías evolucionistas a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Esas teorías evolucionistas tenían tres problemas por los que la sociedad no las podía asumir fácilmente. Por un lado, que no teníamos pruebas. Las pruebas necesitan más de una generación humana para ver la evolución de las especies. Como no se podía ver esa evolución, pues era fácil criticarla diciendo que no era una hipótesis real. Por otro lado, no tenían conocimientos de genética, así que no sabían cómo se producía la variación en las especies. Y por último, iba en contra de la doctrina oficial de la creación. Entonces tuvieron muchos problemas para imponerse las teorías evolucionistas. Pero la evolución tiene múltiples pruebas, entonces es muy difícil negarla. Las pruebas que se obtienen de la anatomía comparada, que son las pruebas anatómicas y morfológicas, son tres. Tenemos los órganos homólogos. Homólogos tienen el mismo origen y la misma estructura, pero distinta función. ¿Vale? Muy típicas las extremidades de los vertebrados. Los humanos, gatos, ballenas y murciélagos, todos mamíferos, tienen la misma estructura, pero los brazos de un ser humano no tienen nada que ver con la pata de un gato, con la aleta de una ballena o con el ala de un murciélago. Esto es un ejemplo de evolución divergente, ¿vale? De un ancestro común se dividen las distintas opciones que dan lugar a diferentes especies. Luego tenemos los órganos análogos. Estos tienen la misma función, pero distinto origen. Y es un ejemplo de evolución convergente. Hay modelos naturales que funcionan muy bien en la naturaleza y la evolución les guía hacia allí. Un ejemplo para dominar el aire, pues las alas. No tiene nada que ver el origen y la estructura de las alas de un insecto, de una libélula, con las alas de un murciélago, pero ambas cumplen la misma función. Y por último tenemos los órganos vestigiales, ¿vale? O son estructuras que estuvieron en los ancestros y que están en proceso de desaparecer porque la especie actual no las necesita, no son útiles. Tenemos un ejemplo muy claro con las alas del kiwi. El kiwi es un ave que vive en Nueva Zelanda, no tenía depredadores y ¿para qué voy a volar si nadie me va a comer? Me está perdiendo las alas. Y luego en las ballenas, el esqueleto de las ballenas mantiene los huesos de lo que serían las piernas, ¿vale? Que están en proceso a lo largo de la evolución, desaparecerán, pero todavía no han llegado a desaparecer porque las piernas en una forma hidrodinámica no tiene sentido.
Como esto, lo de la convergencia y la divergencia cuesta un poco, os he puesto estos dos dibujos. En la divergencia evolutiva tenemos un ancestro común y las extremidades de este ancestro se adaptan a distintas funciones, ¿vale? Estas patitas dan lugar a las patas de un caballo o a las aletas de un delfín o a las alas de un murciélago. Entonces es divergente, ¿vale? Se va separando. Y convergente es que la forma hidrodinámica funciona muy bien en la naturaleza, tiene menos rozamiento con el agua. Entonces, tanto los escarabajos como los peces cartilaginosos como los mamíferos han tendido hacia esa forma. Entonces convergen hacia esa adaptación. Más pruebas de la evolución. Las pruebas fósiles o paleontológicas, ¿vale? Paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Tenemos tres también. Tenemos las series evolutivas, que es cuando encontramos restos de cómo ha ido evolucionando una especie. En el último millón de años han ido evolucionando los caballos y tenemos restos de los diferentes estadios en su evolución hasta el caballo actual. A eso se le conoce como serie evolutiva. Luego tenemos eslabones evolutivos, que son especies que muestran características de varios grupos, ¿vale? El Archaeopteryx, que es un fósil, tiene una estructura ósea muy parecida a la de las aves, pero también mantiene estructuras de los dinosaurios. El pico tiene dientes, la cola es extremadamente larga para su función, en las alas tiene garras. Entonces es un intermedio, es un eslabón evolutivo entre el dinosaurio y el ave. Y luego tenemos los fósiles vivientes, que son seres vivos que llevan muchísimos años en el planeta sin apenas evolucionar y cuyo estudio anatómico permite vincularlo con otras especies que podrían haber derivado de ella. Por ejemplo, el Nautilus. El Nautilus es un tipo de cefalópodo, como una sepia, un calamar o un pulpo, pero que todavía mantiene la concha externa. Entonces tiene la estructura de tentáculos, tiene los ojos parecidos, tiene la masa visceral con los órganos parecidos, pero se nota que son más primitivos, ¿vale? Entonces es una prueba de que los cefalópodos han ido evolucionando a lo largo de millones de años. El Nautilus es muy eficiente y se mantiene, o está muy bien adaptado, pero también pudo dar lugar a otras especies en diferentes entornos. Más pruebas. Tenemos las pruebas embriológicas. Estas imágenes son bastante asquerosillas, pero bueno, esto es el desarrollo embrionario de distintas especies, diferentes grupos. Y si veis en los primeros estadios, un pez, un ser humano, una salamandra, una tortuga o un pollo se parecen bastante, ¿vale? Y a lo largo que va desarrollándose el embrión, se van marcando más las diferencias. Cuanto más cercanos son evolutivamente, más se parece el desarrollo embrionario. Esto dio lugar a la ley biogenética fundamental, que la propuso Haeckel, y que dice que el desarrollo embrionario, u ontogenia, que es el nombre científico, es un reflejo de la evolución, de la filogenia. De este modo, cuanto más similares son dos especies, más se parecen sus embriones, y cuanto más alejadas están en la evolución, más se muestran las diferencias a lo largo del desarrollo, ¿vale? En un segundo estadio, un pez y un humano ya no se parecen, ¿vale? Solo se parecen al principio. Pero en este segundo estadio todavía nos parecemos a los conejos. Entonces, la ontogenia, el desarrollo embrionario, es un reflejo de la filogenia, del desarrollo evolutivo. Luego tenemos las pruebas biogeográficas, que son la distribución de las especies en el planeta, que también las puede justificar la evolución. Por un lado, en las islas aparecen especies distintas a los continentes. Las especies son más distintas a las de los continentes cuanto más lejos estamos del mismo. No es lo mismo las Canarias, que están muy cerquita de África, que las Galápagos, que están a 3.000 kilómetros de la costa más cercana. Entonces, en las islas más próximas, las especies se parecen más. Aquí tenemos los pinzones, que es un tipo de pájaro que estudió Darwin. Estos dos pinzones vivían en islas cercanas y estos dos en otras islas, ¿vale? Cercanas entre sí, pero las islas de estos pinzones negros con los moteados estaban muy alejadas, ¿vale? Se va viendo que cuanto más lejana sea geográficamente la zona, más diferentes son las formas de vida. Y esto también ha dado lugar a casos peculiares como islas que llevan muchos años desvinculadas del continente y que tienen evoluciones propias, ¿vale? Australia tiene dos especies de avestruces que son muy separadas de las avestruces sudamericanas o africanas. Y un ejemplo muy típico es el de los marsupiales, canguros, koalas y demás, que se han mantenido en Australia, pero que han desaparecido en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Australia lleva separada de la India como unos 200 millones de años. Entonces ha tenido una evolución propia frente al resto de los continentes. Luego tenemos pruebas moleculares y genéticas del estudio bioquímico que se ha realizado en los últimos años. Tenemos por un lado que cuanto más se parecen dos especies evolutivamente, más cercanas son, más se parecen las proteínas que tienen.
tenemos aquí el estudio de los citocromos, que es una proteína de las mitocondrias de los seres vivos. En el ser humano y el mono la diferencia es de un único aminoácido, ¿vale? La proteína es prácticamente igual y difieren en un aminoácido. Sin embargo, entre el ser humano y una polilla hay 31 aminoácidos distintos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos mucho más cerca evolutivamente del mono que de la polilla. Y luego nos pasa lo mismo con el ADN. Cuanto más cercanas sean dos especies, más se parece el ADN, más cantidad de ADN común tienen. Aquí tenemos primates, tenemos el humano y el chimpancé que comparten este fragmento, pero ya no lo comparten con el gorila y el orangután. Es decir, el humano está más cerca del chimpancé que del gorila, y el gorila está más cerca del orangután que del chimpancé. ¿Vale? En función de la cantidad de material genético compartido, más cercanía evolutiva hay. Y luego tenemos otras pruebas relacionadas con la coevolución. La coevolución es la relación que se produce en las especies a la hora de evolucionar. Tenemos el mutualismo, ejemplos en el que las dos especies ganan, y es muy típico en las plantas con flores que generan estructuras para que insectos o diferentes aves se especialicen en polinizarlas, ¿vale? Aquí el colibrí, que tiene el pico muy largo y luego una lengua muy larga, es capaz de absorber el néctar de esta flor y coger el polen para llevarlo a otra flor, ¿vale? Y evita que otras especies, que a lo mejor son más inestables o que le pueden generar problemas, sean las que le polinicen. El parasitismo igual, es un ejemplo de relación en la que un ser vivo gana y otro pierde, y existen especies cercanas que comparten parásitos, pero cuando te alejas evolutivamente, ese parásito ya no te puede parasitar. Luego tenemos el mimetismo, esta foto es muy espectacular, tenemos a mariposas que tienen forma de ojo, y así, si no existieran búhos, esto no tendría sentido, ¿vale? También es muy típico el patrón amarillo-negro, que indica veneno, indica peligro, que aparece en especies venenosas como las salamandras, pero también en especies no venenosas que cogen ese patrón para evitar ser comidos. Y luego la domesticación, la selección artificial, el ser humano y el lobo empezaron a tener una relación porque el lobo se comía los restos que dejaba el ser humano, las basuras. Los lobos más amables nos los metíamos para casa y a lo largo de coger lobos con mutaciones raras fuimos generando todas las especies, todas las razas de perros que existen. Bien, las teorías evolucionistas. Vamos a empezar por Lamarck. Jean-Baptiste Monnet es conocido como Lamarck porque era el caballero de Lamarck y fue el primero que hizo una teoría racional de la evolución. Y defendió dos aspectos básicos. Por un lado, la herencia de los caracteres adquiridos, lo que ganabas a lo largo de tu vida se lo pasabas a tu descendencia, y por otro lado, que la necesidad en la naturaleza generaba el órgano. Las jirafas, por ejemplo, veían que la parte más alta de los árboles era la más interesante para comer, necesitaban un cuello más largo y unas patas más largas, entonces crearon patas más largas y cuellos más largos. Y ese nuevo carácter se lo iban pasando de generación en generación, consiguiendo jirafas cada vez más altas. Nos suena un poco a broma porque no está aceptada esta teoría, porque tiene varios errores, como que lo que aprendes se hereda. Estaría guay que vuestros padres os hubieran pasado las matemáticas que sabían, pero no se pasa lo que tú aprendes de una generación a otra. Y además ponía el centro de la evolución en la necesidad de los seres vivos de ser perfectos. Y eso también es un error. Pero sí que tiene aspectos positivos, como decir que la evolución necesita un tiempo, darle importancia al ambiente, ¿vale? Si no hubiera árboles altos, no habrían generado las jirafas el cuello. Y también la importancia de los órganos y su función. Entonces, aunque tiene aspectos positivos, la hipótesis de Lamarck está descartada. La teoría de Darwin, ¿vale? A Darwin hablaremos más en clase. Darwin y Wallace promulgaron la evolución. El darwinismo, y entonces el libro que publicó Darwin donde defendía sus postulados, El origen de las especies, fue un libro bastante polémico que generó críticas feroces, ¿vale? Le dio lugar a ser la mofa de todo Reino Unido, pero consiguió cambiar la sociedad e imponer esa teoría de que provenimos del mono, aunque al principio parecía que eso era vergonzoso, ahora todo lo tenemos asumido. ¿Y qué defiende el darwinismo? ¿Vale? Este esquema nos lo muestra de forma gráfica, voy a describir los puntos. Por un lado, dentro de los organismos de una misma especie existe variabilidad, existen diferentes formas de una misma especie. Los seres humanos no somos idénticos entre nosotros, nos diferenciamos. Y de forma natural se crean más individuos de los que el medio puede soportar, ¿vale? Y como el número es generalmente constante, pues tiene que haber muchas muertes. Entonces, ¿qué es lo que hace que se mueran? Pues que existe una competencia individual. Los organismos de una misma especie, dos conejos, compiten por comer
más zanahorias. Pues esa competencia hace lugar que haya una lucha por la supervivencia. Y solo los que están mejor adaptados son los que consiguen adaptarse al entorno. Eso es lo que se llama selección natural. Es decir, como somos muchos y hay limitación de recursos, tenemos que competir por esos recursos y esa competencia hace que haya una selección natural, que solo los más aptos sean capaces de reproducirse. Así que las adaptaciones que selecciona o que se producen por selección natural son las que hacen la evolución de las especies. ¿Vale? Si un conejo que tiene las patas de atrás más largas salta más rápido, come más, podrá reproducirse más y sus hijos tendrán más tendencia a tener esas patas más largas. Al final, los conejos tendrán las patas más largas. El resumen del darwinismo nos dice que sobreviven los más aptos, ¿vale? Con el ejemplo a través de las jirafas, tenemos jirafas de distinto tamaño que compiten por comer, por llegar a las hojas. Obviamente las que tienen el cuello más alto tienen más éxito, son más fuertes, son capaces de reproducirse más y empiezan a dominar dentro de la población, dentro del grupo de jirafas. Y a lo largo de la evolución iremos teniendo jirafas con el cuello más alto. No se acaba de perder, como sabemos por los géneros recesivos, los cuellos intermedios, pero esta jirafa, si tiene que competir con estas 4 jirafas para comer, no va a comer, va a morir por selección natural. Lo veremos en clase, pero espero que lo hayáis entendido más o menos. Luego tenemos el neodarwinismo. Lo que hace el neodarwinismo, la teoría sintética, es coger las aportaciones de Darwin y los principios de la genética. ¿Vale? Esto de la reproducción sexual, la recombinación genética y las mutaciones como origen de la variabilidad de las poblaciones. Que nosotros seamos distintos es porque somos fruto de la reproducción sexual, en la meiosis tiene lugar la recombinación genética y se producen mutaciones que en algunos casos pueden ser positivas y hacernos que nos adaptemos mejor al medio. Y hace otro énfasis que es poner como centro de estudio las poblaciones, no los individuos, ¿vale? Para Darwin eran los individuos los que competían entre sí, para la teoría sintética son las poblaciones, los grupos de jirafas, los que evolucionan de forma conjunta. ¿Vale? Entonces, volvemos al grupo de jirafas. En este grupo de jirafas, los caracteres que son una ventaja, el cuello largo, aparecerá más en la descendencia porque esta que tiene el cuello un poquito más largo se ha reproducido más. A partir de diferentes mutaciones, las que van teniendo cuellos más largos, patas más largas, son las que van reproduciéndose más y en general la población va aumentando el tamaño de sus patas y de sus cuellos, ¿vale? Entonces lo que evoluciona es el conjunto de las jirafas y no las jirafas de forma individual. Bien, y para acabar tenemos otro grupo de teorías evolutivas. Tenemos el neutralismo, que defiende que como la mayoría de las mutaciones son neutras, la selección natural no tiene sentido, ¿vale? Sino que la creación de especies solo tiene lugar por aislamiento. Es una enmienda a la totalidad. Dice, la selección natural no sirve de nada. Vamos a quitarla porque las mutaciones no sirven para nada. Entonces, si no hay mutaciones porque la mayoría son neutras, no tiene sentido que haya selección natural. Otro es el equilibrio puntual o puntualismo, que lo que propone es que la aparición de nuevas especies son procesos rápidos que tienen lugar tras un acontecimiento catastrófico. Hay una subida del nivel del mar, pues las especies se adaptan a los nuevos ecosistemas y así las mutaciones que normalmente o matan a los individuos o son prácticamente inútiles, pues ante el nuevo ambiente van a ser útiles y van a generar nuevas especies. Lo vamos a ver también en el segundo vídeo de esto del equilibrio puntual. Luego tenemos la endosimbiosis, de la misma Margulis que la que explicaba el origen de las células eucariotas y que defiende que la simbiosis entre especies es el origen de la evolución, ¿vale? La relación entre especies es la que promueve que aparezcan nuevas especies y demás. Bastante desarrollo tiene esa teoría también de la simbiosis. Y luego la más moderna es la biología evolutiva del desarrollo, que se debe al descubrimiento de una serie de genes, los genes denominados HOX, que regulan la expresión de otros genes. Entonces, mutaciones en estos genes HOX pueden dar lugar a grandes cambios. A ver si lo veis con este ejemplo. Tenemos el HOX-B, que según la mutación que tenga, da lugar a diferentes tipos de cuellos, ¿vale? De las alternativas que hay, de los alelos que tenemos para ese gen. Entonces, si se mutara este gen y se empezara a desarrollar como el cuello de una gallina en el cuello de un gorrión, pues lo mismo tenemos gorriones cuellilargos que se adaptan muy bien al medio, ¿vale? Entonces, esta biología evolutiva es la que seguramente si estudiáis biología más insistiréis, porque es la que está en máximo desarrollo, ya que justifica bastante bien cómo las mutaciones, aunque la mayoría son neutras, pequeñas mutaciones pueden provocar grandes cambios.
Pues esto es todo. Como siempre lo trabajaremos en clase. Un saludo.